Buenas noches, mis queridos amigos y hermanos. Bendiciones del Altísimo para todos y que la paz del Creador sea con nosotros. Venimos muy bien encaminados en este tema y esperamos que se vaya haciendo claridad cada vez que entramos a profundidad en él. Llegamos en el videíto anterior hasta el título de que va a haber una reunificación de la identidad del pueblo de Israel. Esa reunificación está basada sola y únicamente en dos elementos. Uno, el instrumento, y el otro, el elemento que va a unirnos. El instrumento es el Mashiach, y el Mashiach todos conocemos que es la encarnación del Elohim hecho hombre, que vino para poner a funcionar ese propósito, ese plan perfecto y esos propósitos. Y el instrumento, el objeto que se va a utilizar es el nuevo pacto. Eso está esencialmente descrito en los capítulos 31 del profeta Jeremías y 36 y 37 del profeta Ezequiel. Está descrito con toda propiedad y con toda fuerza cómo el Mashiach y cómo el Creador va a utilizar al Mashiach para que ese pacto de amor que hizo con su pueblo escogido desde el principio de la eternidad hasta la eternidad venidera, va a ser el instrumento que reunifique tanto a la parte espiritual como a la parte religiosa en un solo elemento, en la parte espiritual. A través de ese par de instrumentos y de ese elemento precioso, todos volveremos a escuchar la voz del Creador y a seguirla y a obedecerla para poderlo agradar con todo lo que hacemos. No va a ser un cambio traumático, no vamos a tener diferencias entre los hebreos y los judíos. Al contrario, va a haber una concertación espiritual extraordinaria. La etapa del conocimiento del Mashiach ya empezó. El Mashiach empezó a manifestarse a su pueblo ortodoxo, que lo había desechado con un programa específico que hizo el Creador posible para que los gentiles se pudieran apropiar de él, y a través de esa apropiación que han hecho hasta ahora, por estos 2000 y pico de años, hayan conocido la verdad desde el principio. Pero si la han conocido o no la han conocido es materia de otro programa, de otro video. Pero lo cierto es que la etapa de vencimiento de esa oportunidad para los gentiles está agotándose y está empezando a resurgir con mucha fuerza espiritual la etapa de que el pueblo de Israel empiece a escuchar y empiece a reconocer a su Mashiach. Él ya se empezó a manifestar en Israel a todo el pueblo. Ahí desde personas de muy alta categoría espiritual hasta los de a pie, todos van como una condición esencial para su segunda venida a reconocerlo como el Mashiach de Israel y como el instrumento que va a poner a funcionar el pacto, el nuevo pacto que está descrito en este Jeremías 31 y en Ezequiel 36 y 37. Es bueno que se lean ese par de menciones que estamos haciendo aquí en la Biblia y reflexionen, porque esto va a ocurrir delante de nuestros propios ojos y está ocurriendo en este momento. Ya hay muchas personas en Israel que empezaron a decir, pero no una que otra, sino se está aumentando el número copiosamente, que se les ha presentado el Mashiach
y se ha hecho reconocer por parte de ellos, diciendo: yo soy el Mashiach, el que vino, el que fui traspasado en el madero, el que redimió a Israel y el que le dio la oportunidad a los gentiles de reconsiderar su posición respecto a la escogencia que no lo han tomado. Esa situación está ocurriendo en este instante y es importante que tomemos conciencia de eso, porque lo vamos a ver con nuestros propios ojos. Una de las explicaciones de por qué en este momento en Israel no hay unidad y estamos dispersos y estamos divididos en muchas facciones, en todo tipo y género de organizaciones y de tendencias y de doctrinas, es porque ha faltado ese par de elementos. Pero ya empezó el Creador a ponerlos como fundamento de la reunificación y de la manera de reidentificar y redentificar a su pueblo como el pueblo hebreo, el pueblo del libro, el pueblo del Creador, el pueblo de obediencia y sumisión extraordinaria a la palabra del Creador, que va a ser testimonio para todas las naciones. Bueno, los judíos crean una diferencia con los hebreos, no solamente en esos aspectos. Primero, se comienza a notar la diferencia después de la destrucción del segundo templo, cuando los sacerdotes cesan en sus funciones porque no hay templo, y comienzan los rabinos y los sabios de bendita recordación a recuperar el ánimo y a instruir a su pueblo, pero mediante la creación de una ley oral con unos mandamientos de hombres, Takanot y Alajot, y la sujeción a la tradición, que es muy importante, pero que hizo que el pueblo derivara un poco hacia la religiosidad. Segundo, entonces las sinagogas y los rabinos y los sabios cobraron vigencia hasta el día de hoy, y eso está bien. Han sostenido el espíritu del Creador, aunque de una manera religiosa, y eso hay que abonarlo, porque de otra manera no sabemos qué hubiera ocurrido por la ausencia del templo. Pero no sabemos tampoco si la religiosidad dilató la presencia del tercer templo o la ausencia del tercer templo propició el aumento de la religiosidad. No hay que dirimir ese pequeño juego de palabras. Y Yahshua es hebreo, lo mismo que sus apóstoles, y Pablo y los que llamaron judíos fueron los gentiles religiosos que empezaron a copiar la identidad del pueblo y a ponerles ese gentilicio de judíos por general, y ahí hay una confusión, nos matricularon en la religiosidad como todo el mundo justifica. Esa diferencia entre el pueblo hebreo y el pueblo judío no solo es un concepto, y la fe obra directamente en proporción a ese conocimiento. Una cosa es escuchar directamente la voz del Creador y seguirla, y otra cosa es escuchar de muy buena fe y de mucho amor la voz de los hombres y tratar de seguirla para poder agradar al Creador. Vamos a proceder enseguida a describir eso con más cuidado. Nos vemos en el próximo video.